Que Dios le bendiga a todos de una manera especial. Es la pastora Mildred Peña y quiero compartirte una palabra. Sé que Dios va a ministrarte a través de esto que me ha entregado. El libro de Romanos capítulo 4, versículo 17, dice la palabra, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Quiero levantarle la fe a muchas personas que probablemente el enemigo por algunas situaciones ha querido tumbarte tu fe, opacarla, como promesas que Dios nos ha entregado, no ha hablado a través de alguien, no la ha dicho quizá a nosotros mismos, ha usado a un hermano cercano y te ha dicho Dios va a hacer cosas grandes contigo, te veo así, Dios te promete muchas cosas bonitas, pero todo lo que tú ves es un desierto. Todo lo que tú ves, problemas, enfermedades, circunstancias, van, problemas vienen, un episodio viene, pasa uno, llega otro, y tú dices, no entiendo, Dios me habló, Dios me prometió, pero no veo nada de lo que Él a mí me habló. Es la estrategia del enemigo para que tú te desenfoques de lo que Dios tiene para tu vida. Lo que yo he leído aquí habla, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fueran. Es que desde ya tú tienes que declararlo así. El libro de Hebreo 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que yo tengo que empezar a creer lo que no veo. Empezar a creer lo que no veo, lo que no está en mi frente. Sea lo que sea. Aún yo vea a mi hijo cada vez peor, tengo que decir, él yo lo veo bien como Dios me ha hablado. Hay cosas que Dios te lo ha dicho en sueño, en revelación y a través de alguien, como dije ahorita, te lo ha dicho. Pero tú has permitido que tu fe se marchite. No, empieza a echarle agua. Empieza a funcionar, a poner la fe, a correr. Declara las cosas que no son como si ya son. Amén. Probablemente tú has estado viviendo momentos difíciles y en sueño Dios te prometió que sales de una cárcel espiritual, que te saca. Tú sientes que no fluye en ninguna de las áreas de tu vida, pero en un sueño tú te viste que vino alguien. Es algo que yo lo viví. En uno de esos sueños, yo creo mucho en los sueños, conforme Dios te da discernimiento y tú entiendes que vienen de Dios. Y en una ocasión yo me sentí estancada, que no fluía, que no avanzaba, que no crecía y de hecho así estaba, en un estancamiento espiritual. Y en un sueño veo que alguien viene y me rescata, pero me dice, quiero que abra todas las cárceles de ellas. Era un desierto donde había mujeres trancadas esperando que alguien las rescatara y ahí estaba yo. Pero alguien llegó y me dijo, vine a sacarte, vine a rescatarte, pero quiero que no te vayas solas, sino que también le abra la cárcel a todas esas mujeres que están ahí. Y yo digo, está bien, lo vamos a hacer. Y empecé a abrir candado por candado, que era infinito la magnitud de mujeres que estaban en la cárcel. Pero hasta que no abrí toda la cárcel de ellas, no me fui. Eso surgió en sueño. En la realidad, yo he visto a Dios obrar, ponerme personas atadas en depresión, ansiedad, de donde Dios me sacó. Y cómo Dios nos ha ayudado a dar una palabra a ese tipo de mujeres que tenían deseo de poner un negocio, de poner algo, pero había un estancamiento mental, una mente cautiva. Y Dios me había dado una palabra para personas, las cuales me reservó el nombre. Le dije, mira, si Dios te puso eso, abre esa tienda, abre ese negocio. Y para la gloria del Señor, hoy lo están realizando. Mi sueño se hizo realidad, se ha hecho realidad. Hay cosas que surgen primero en lo invisible, en el mundo invisible. Porque la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo quiero que tú puedas entender esto. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía en el sueño. En lo que no se ve, que fue mi sueño, salí de la cárcel. Pero en lo real,
lo estoy viendo. He salido de la cárcel en la que yo estoy. Ese sueño hace muchos años atrás. No lo vi cumplir de una vez, pero hoy yo lo veo, hoy yo lo vivo. O sea, ¿qué te quiero decir? Hay cosas que Dios te le entregó en sueño. Quizás tú eres una mujer o un hombre que fuiste atacado por un altar de enviaciones, te han mandado cosas, situaciones, especialmente en esta área de tu cabeza, tú percibes tantas cosas. Siente presión. Hay que hablar las cosas como son. Hay gente que no le gusta decirlo, pero yo lo digo porque cuando tú lo experimentas, tú lo has vivido, tú puedes hablarlo. Y siente opresión y quizá es algo que están haciendo, pero en el sueño Dios te da a entender, te sueña algo que tú entras y desbarata un altar, rompe vela y todo eso, y tú dices, wow, eso pasó, qué bendición. Y hay victoria en el sueño, pero en lo real tú sigues percibiendo lo mismo. Opresiones por aquí, influencia demoníaca, la cual el salmista expresó en una ocasión, me rodearon ligaduras de muerte, te voy por la palabra. Y tú sigues viviendo lo mismo, pero ya en lo que no se ve, ya se te entregó la victoria. Ya el altar que se levantó en tu nombre, en tu familia, en tu matrimonio, en tu finanza, en tu salud, se desbarató. Pero tú dices, sigo enferma, mi finanza está estancada. Declara las cosas que no son como si fueran. Porque en Dios todo tiene un tiempo. Se efectuó en lo invisible, pero se va a efectuar en lo visible. Lo que tú viste en sueño, Dios te lo va a materializar, tú lo vas a ver, pero todo en este camino va con la fe. Es de mano con la fe. Lo que no crees no lo vas a ver. ¿Qué dice la Biblia? La fe sanará al enfermo. La fe. Si tuviera fe como un granito de mostaza, no nos pide algo grande, entonces tú le dirás a ese monte, a ese problema, a esa situación, te mueves y te tienes que mover. Pero tiene que haber fe. Alimenta tu fe con la palabra de Dios, porque ella misma dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero nos hemos envuelto en tanto entretenimiento que la palabra no la leemos. Y la fe se marchita. Porque por leer la palabra, por escudriñar las escrituras, se me activa la fe. Y hay guerra para leer la palabra, ¿sí o no? Más en estos últimos tiempos, tú dices, voy a leer la palabra y aparecen llamadas, aparece la cocina, aparece el lavabo, aparece la vecina, aparece el café, el entretenimiento en las redes sociales. Y la Biblia no la leemos. La palabra no la leemos. Porque el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, no quiere que tu fe se aumente. Porque al leerla, tu fe va a crecer. Tu fe va a aumentarse. Si tú te vas a la palabra en el Antiguo Testamento y leemos como Sara, siendo estéril de edad avanzada, y ahora Dios, Abraham, tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara tiene Isaac, lo tiene en su mano. Cuando tú lees eso y tú eres estéril, la fe se te aumenta. Cuando tú vas a la Biblia, una mujer que estaba con un flujo de sangre, toca el manto de Jesús y ella recibe sanidad. Y tú tienes una enfermedad incurable, una enfermedad que los médicos ya no hayan que hacer contigo. Tú lees esa palabra y tú dices, se acabaron los medicamentos, voy a creer en el Dios Todopoderoso, voy a confiar en Él. ¿El enemigo va a querer que tú leas la Biblia? No, no quiere. Porque quiere que tú sigas atada y oprimida en las medicinas, en algo que para eso Dios puso los médicos, obviamente, claro, tenemos que sujetarnos. Pero quiero que entienda algo, hay enfermedades que son provocadas naturalmente, enfermedades naturales, pero hay enfermedades que vienen por espíritu inmundo. Yo te puedo testificar, nunca he sido asmática, nunca, pero llegó un momento en mi vida donde le llamaron a esa enfermedad asma. Y en el momento donde me diagnosticaron con asma y las pompas empezaron a subir de un color, usted sabe, el que es asmático entiende esto, me va a poder entender. Y te la van subiendo, pastillas, spray para la alergia, todo. Pero cuando se me dijo esa palabra, escuché la voz del Señor que me dijo, no lo acepte. Y yo no lo acepté. Y cuando no lo acepté, qué sorpresa me llevé. Se me empeoró la cosa. Ya los ataques de asma eran demasiados que tenían que nebulizarme demasiado rápido. En el hospital todo se me fue a la deriva. Lo que yo declaré se me empeoró.
¿Qué quiere el enemigo? Que no creas que Dios es nuestro sanador, que Jehová Rafa todavía sigue sanando. Pero está de nosotros creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo, como se le dijo a aquel encarcelero, y serás salvo tú y tu casa. Yo seguí creyendo. Y cuando más creía, más me daban. Llegó un momento donde tanto ataques de pánico como la ansiedad y el asma, una combinación que es una mezcla horrible. Ya no me daban el ataque de pánico por un episodio, ya me daba acostada. Y escucho la voz del Señor que me dice, bájate al paso y ora. Ataque de pánico en sueño, de durmiendo, acostada. Cuando oro, eso hizo así, mermó, se bajó, se desapareció. Y mientras más me daban, más me metía con Dios, más oraba, más se lo llevaba a la cruz, más se lo llevaba al altar. Hasta que me di cuenta que lo que se llamaba asma, conforme a un papel médico que lo tengo conmigo, era una opresión, era una ligadura de muerte, era algo para detener lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando entendí con qué era lo que yo estaba peleando, cogí las herramientas necesarias. Hay momentos que tú tienes que detenerte y decirle, Dios, dime, dame el discernimiento espiritual, que hace mucha falta, para ver con qué yo estoy peleando, con qué es lo que me está haciendo la guerra. Porque probablemente lo estoy enfrentando con palo cuando tengo que coger una espada. ¿Ve? Y probablemente lo tuyo lo está enfrentando con palo y con palo no va a llegar a ningún lugar. Tiene que agarrar la espada de la fe, el escudo de la fe, la palabra de Dios, creerle a Dios. Cuando entendí eso, hermano, fuera el asma, fueran las pompas, fuera todas esas cosas. Cada vez me daban más, hasta dando prédica me daban. Y era algo insoportable, quería quitarme la vida. De tan difícil que era esto. Pero cuando entendí que no era con palo que tenía que enfrentarle, sino con rodilla, con la espada, con la palabra, esto se fue. Empezó a esfumarse, empezó a mermar, empecé a bajarle a las pompas, empecé que ya no uso una para la gloria de Dios. Porque tú tienes que darte cuenta por qué también vienen las enfermedades, es otro plano también. ¿Por qué vienen las enfermedades? Hay enfermedades como la mujer encorvada, que era provocada por un espíritu inmundo. ¿Y dónde estaba esa mujer? Afuera, no, en la iglesia. Iba a escuchar el sermón, la palabra de Dios. Era un espíritu de enfermedad. Por desobediencia vienen enfermedades también. Por descuido espiritual, puerta que yo abro, vienen enfermedades a nuestras vidas. Vienen guerra a nuestras vidas. Cuando abrí mis ojos empecé a cerrar puertas. Puertas tan sencillas que yo las veía tan normales, tan sencillas, pero eran las que me habían abierto puertas a enfermedades tan fuertes, a ataduras tan grandes. Empecé a cerrar, a limpiar el corazón, examinarlo y entendí que mi corazón no estaba como yo creía. Había pudrición. Cuando guarda algo que cree que fue el otro que me lo hizo. No, mamita, hay que limpiar el corazón. Provocan enfermedades, guardar tantas cosas. Provoca alejamiento de la presencia de Dios. Yo sentí opresión en mi cuerpo. Cuando iba al culto, opresión en mi cuerpo. Yo digo, ¿pero qué pasa? Es que hay que limpiarnos por dentro y por fuera para que los ríos puedan fluir en nuestra vida. Para que el Espíritu fluya en nuestra vida, tienes que cerrar puertas. Así que Dios te bendiga. Espero que esta reflexión de la palabra te edifique y declara las cosas que no son como si fueran. He visto muchas cosas en sueño que luego la veo realidad. ¿Quién en la Biblia soñaba? José. José le decía a sus hermanos todas las cosas. Veo manojo que se inclina, veo las estrellas, el sol y todo así. Y esto hay que tener cuenta a quienes se lo contamos porque puede hacerte levantamiento. No todo el mundo está a la visión y al nivel de espiritual que tú puedas estar. Pero fortalécete en Dios. Que hay cosas que que Dios te la entrega en sueño, en visión, en revelación. Y tú no le estás viendo porque está viendo guerra, desierto, el mal,
enfrente tuyo y no sabes que más luego vas a cantar el himno de victoria. Declara las cosas que no son, como si ya fueran. Y recuerda que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Si ya lo venciste afuera, en sueño lo venciste, Dios te dio la victoria y tú lo viste, el Señor te lo mostró, te lo reveló, te lo dijo a través de alguien, pero tú sigues viendo desierto. Cree firmemente que llegará el tiempo, porque el tiempo de Dios no es de nosotros, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Para Dios un día es como 1000 años como un día, esto es así. Pero tienes que creerle al Señor, declarar las cosas que no son como si fueran, y vas a ver a Dios moverse a tu favor. Que Dios te bendiga.